Hola a todos, en este video les voy a explicar dónde se generan las adaptaciones para poder tener mayor amplitud de movimiento, es decir, hacerse más flexible. En la descripción les voy a dejar el canal de la persona que me quitó y me aclaró la última pieza que me faltaba por entender para unir todo lo que ya sé y todo lo que hay de forma congruente para darle un entendimiento lógico de qué es lo que pasa cuando se estira y pues por consecuencia cómo mejorar o por qué se estancan, por qué se lastiman. En este video les voy a aclarar muchísimas cosas que no se tenían claras o no se tienen claras porque muchos autores dicen una cosa, otros por acá dicen otra cosa completamente diferente, a veces se contradicen y se llega a un punto donde te quedas en medio y lo más lógico es utilizar la razón en base a lo que tienes de teoría, ponerlo en práctica y ver que sí funciona y que no. La clave para entender lo que es la flexibilidad en general está en el sistema nervioso. Así es, como lo están escuchando, está en el sistema nervioso. Muy poca gente entiende cómo funciona esta cuestión del sistema pues, nervioso en general ante un estiramiento. Los resultados son más que claros. Casi nadie avanza, es muy fácil lastimarse y como lo dice en una de las bibliografías que tengo, que es un libro de danza, todo se basa en mitos y tradiciones que lo único que hacen es no ayudar a mejorar el desarrollo de esta capacidad. El tema es bastante complejo y espero no confundirlos. Antes de ver el sistema nervioso, que es algo muy difícil de comprender, y además esto, llevarlo a la práctica es todavía más difícil, para desarrollar flexibilidad de una forma lógica y congruente, vamos a descartar por completo que las adaptaciones de flexibilidad se generan en tendones, ligamentos y músculos. Pero, ¿por qué? Seguramente han escuchado que al hacerse flexible se deforman los tejidos y esto es lo que hace que la gente tenga más aperturas o puedan bajar con mucha más facilidad. Incluso en bibliografías, esta es una de las que tengo, he leído muchas más, se afirma o se hace referencia a que las deformaciones es lo que hace que tú te vuelvas más flexible. Pero las deformaciones no son la clave para tener mayor amplitud de movimiento. Para esto vamos a entender qué es una deformación. De forma muy rápida y sencilla, las deformaciones las podemos ver como plásticas y elásticas. Las primeras, lo que son deformaciones plásticas, hacen que un objeto o algún material no regrese a su forma original cuando ustedes dejan de aplicar alguna carga. En entrenamiento esto lo podemos ver como una lesión, ya que cuando ustedes rompen algo, que es un ejemplo de deformación plástica, no necesariamente se tiene que romper, pero si llegan a romper algo, eso es una deformación plástica porque ya no regresa a su forma original. En entrenamiento esto es una lesión. Y la segunda, lo que son deformaciones elásticas, hacen referencia a lo que cuando se les quita la carga que se está aplicando sobre ese material o ese objeto, regresan a su forma original. Y aquí es donde entra lo que es los tejidos vivos, por lo cual tienen la propiedad de viscoelasticidad y esto es lo que hace que regresen a su forma original. No le metan tanto ahorita importancia a lo que es la viscosidad, que hace referencia, tiene que ver mucho con la temperatura, pero la elasticidad hace que cuando tú dejes de aplicar una tensión, ese algo que estás estirando o jalando, aplicando una carga, regresa a su forma original y esto sucede en músculos, tendones, ligamentos. Si ustedes a un músculo, a un ligamento o a un tendón le llegan a generar una deformación plástica, lo estarían dañando, es decir, están generando una ruptura, un desgarre, un traumatismo. Y de lesiones, recuerden que uno no se hace flexible, se tiene que evitar dañar el tejido por completo. Si creen que tronar, desgarrar y
de más tonterías que lleven a un traumatismo es lo que hace que una persona desarrolle flexibilidad, siguen basándose en mitos y tradiciones que están mal fundamentadas. Lo que es tejido conectivo se tiene principalmente lo que es colágeno, elastina y reticulina, como se muestra en la imagen. Lo que nos va a interesar mucho aquí es principalmente colágeno y la elastina. El colágeno tiene mucha importancia, o hay que entender sus propiedades, ya que su principal característica es la rigidez, por lo cual estirarla o alargarla cuesta mucho trabajo. Por el contrario, la elastina es todo su parte opuesta, es fácil de alargar. Lo que son las fibras de colágeno pueden ser estiradas entre un 8 o al 10% de su longitud original antes de romperse. Un factor que ayude a mejorar con rapidez el entrenamiento de flexibilidad va a ser la genética, como se los muestro aquí en esta imagen. Si tienes más porcentaje de colágeno, será más difícil alargar esa parte del tejido porque ofrece más resistencia por sus propiedades. Y si predomina el elástico, que sería la elastina, pues será mucho más sencillo. Genética. Recuerden que una articulación muy laxa es muy inestable. Tendrá muy buena disposición a que nos ayude a ser flexibles, pero es extremadamente inestable, el cual se vuelve muy problemático, ya que de ahí muchos bailarines, muchos gimnastas, contorsionistas y demás personas no necesariamente tienen que ser, digamos, de estas actividades. Hay gente que no hace ejercicio y tiene mucha laxitud en las articulaciones, se la pasen todo el tiempo con dolor y se lastimen muy fácil. Primero, porque se les olvida que el trabajo de fuerza es fundamental y no lo llevan de manera estructurada para estabilizar las articulaciones. Y otra cuestión es que no se les enseña a trabajar con hipermovilidad. Esto a su vez genera que el desgaste en cartílagos se acelere de mucho, con muchísima rapidez, y después pues tienen muchos dolores, se inflama y se la viven con dolor y muchas lesiones. Si pasamos a lo que son los tendones, a lo mucho son capaces de ser estirados un 5%. Más provocaría una lesión. 5% es muy poco. Por otro lado, los ligamentos son similares a los tendones, con una capacidad de extensibilidad igual, muy pobre, es decir, no se pueden alargar demasiado. Como pueden percatarse, de estirar a lo mucho un 10%, y eso ya sería lesivo en tendones y ligamentos, este tipo de tejidos no hace que uno gane más flexibilidad. De hecho, llegar a esos puntos es altamente lesivo. Por eso descartamos ya por completo que los tendones y ligamentos sean los que tengan la adaptación para hacerse más flexible, al menos de forma notable. Podrán deformarse, pero es mínimo, realmente no influye tanto. Si no están convencidos de lo que les estoy diciendo, no tendría sentido que las adaptaciones fueran en tendones y ligamentos, ya que si los tendones y ligamentos tuvieran deformaciones plásticas, es decir, yo los alargo y ya no regresan a su forma original, estaríamos cada vez más largos de las extremidades, o nuestras piernas, nuestros brazos, nuestras extremidades estarían cada vez más separadas. Y entonces, ¿de qué serviría tener ligamentos si no estabilizan, y tendones que no transmiten la energía mecánica para poder moverse? Los tendones y ligamentos están completamente descartados. Esto no quiere decir que no influyan en los mecanismos de control, eso es otra cosa. Los músculos tienen la capacidad de contraerse, los ligamentos y los tendones no pueden hacer eso. Aquí es donde la parte se pone un poco más compleja y nos dará el entendimiento de dónde se generan las adaptaciones cuando se entrena flexibilidad, pero tampoco es en los músculos. Si pasamos
a lo que es sistema nervioso muy general y muy rápidamente explicado, los músculos tienen una neurona pegada a la fibra muscular y esto se llama motoneurona. Por ahí viaja el impulso nervioso para contraerse y generar movimiento. Esto puede hacerse de dos formas, consciente e inconsciente. Así es, de forma automática sería lo que es inconsciente. No todas las contracciones son voluntarias. Los reflejos son involuntarios y generan contracciones musculares. Esto es súper importante que lo entiendan porque de ahí tiene mucho utilidad saber cómo funciona un reflejo y aplicarlo para inducir relajación y pues por lo tanto ganar mayor flexibilidad, por así decirlo. Recuerden que el músculo, al igual que los tendones y ligamentos, se comportan de forma viscoelástica y una vez que se quita la tensión o el estiramiento, regresan a su forma original. No olviden eso. Pasemos a lo que es el dolor, que también tiene mucho que ver con el sistema nervioso y cuando se realizan estiramientos. Cuando alguien estira, se produce a veces mucho dolor y en otras ocasiones sucede que digamos hasta cierto punto es tolerable. Esto varía de persona a persona. ¿Pero por qué? En el cuerpo hay sensores repartidos por todo el cuerpo, tanto digamos de forma externa, podría ser en la piel, de forma interna, a los cuales se llaman receptores, que se encargan de recoger la información del medio exterior, como puede ser ruido, luz, cuestiones visuales, todo eso es exterior, y lo que es la parte interior, todo lo que tiene que ver con metabolismo, que es ya dentro del cuerpo, para avisarnos de qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, y esto, agarran esa información, la analizan, la procesan, bueno, se manda a una zona en específico para hacer eso, y posteriormente se tiene una respuesta. Un ejemplo de esto puede ser generar movimiento. Cuando sentimos dolor es porque algún receptor recogió esa información del medio ambiente, o ya sea externo o por dentro, de algo, recogió información de algo, se analiza y se tiene una respuesta. En este caso va a ser lo que es un malestar o que sientes un dolor, una incomodidad. Un ejemplo muy claro es, yo tengo aquí un encendedor, digamos que mi dedo es el fuego y yo lo pongo aquí. En este caso, mi piel estaría recogiendo lo que es la información de temperatura, la cual va a viajar por el cuerpo, se va a analizar y va a mandar una respuesta. Oye, te estás quemando. ¿Y qué hago? La respuesta va a ser movimiento. ¿Qué es? Quitar la mano porque me estoy quemando, me estoy lastimando o algo me está produciendo daño en el tejido. En este caso, pues sería la llama o el fuego de ese encendedor. Si ese mecanismo no funcionara, el umbral de dolor sería gigantesco, sería enorme, porque yo podría tener aquí la llama y como la temperatura no es suficiente para producirme dolor, yo lo puedo dejar ahí y no sentiría dolor, no sentiría dolor de nada. Tendría que aumentar la temperatura de la llama, digamos, para poder sentir. Esto se puede ver reflejado como un umbral de dolor muy grande. Si funcionara bien, que es lo que pasa en los humanos, en la gente en general, el umbral de dolor es muy bajo, es pequeñito, y ante el menor estímulo ya estás sintiendo dolor. ¿Qué es lo que pasa? Te acercan el fuego y antes de que, digamos, yo creo que por aquí ya se siente la temperatura. Entonces, ¿qué dices? Si no lo ves venir, dices, oye, ¿qué está pasando? Ah, mira, me están quemando, y pues te quitas. Para que tengan más o menos una idea. Si no hay dolor, si no sientes dolor, el umbral es muy grande, pero si lo sientes es muy pequeño. Ante un estímulo muy pequeño vas a reaccionar. Y aquí viene donde se genera la adaptación. Si esto lo pasamos a lo que es la flexibilidad, lo que se adapta es la parte del sistema nervioso que se encarga de detectar los estiramientos del tejido. Lo podemos ver como umbrales de dolor alto o umbrales de dolor bajo, los cuales van a cambiar de un momento a otro por diversas razones. Cuando ustedes se estiran al máximo, una parte del cuerpo entran en una zona de peligro porque el tejido se puede romper.
Los usos neuromusculares, estos de aquí, son los receptores encargados de adquirir la información ante un estiramiento, y si de estos datos que se obtienen se detecta que eso es excesivo, es decir, una extensión o un alargamiento excesivo, el cuerpo se contrae de forma refleja para impedir romperse. Es en automático. Por eso les expliqué un poco de reflejos antes, ya que se hace en automático, porque detecta que es peligroso, me acorto y no me rompo. Lo que sucede aquí es que como el cuerpo ya recibió esa información de que se va a romper, se está lastimando, en automático estará en un estado de defensa. Y más si tú lo ves venir, por ejemplo, cuando ves que tu maestro que hace estiramientos muy salvajes y no te deja de empujar cuando le dices que ya, tú lo ves venir, y desde el momento que tú lo estás viendo ya estás adquiriendo esa información del exterior, y en automático el sistema nervioso central empieza a ponerse en modo de defensa. Esto produce que se manden a las motoneuronas el impulso para que el músculo esté contraído, porque estás en modo de defensa, como se los acabo de explicar. Entre más fuerte y más rápido sea un estiramiento a una extensión máxima, es decir, en sus máximas aperturas, si de ahí los jalan muy rápido y todavía muy duro, mayor va a ser la respuesta refleja. Esto quiere decir que como detecta que es extremadamente peligroso eso y que te puede romper, se va a contraer de la misma forma en que lo extiendas, llegando al punto de ruptura. Si te lastiman, que seguramente va a pasar, y estando en una apertura máxima, pues los mecanismos se van a dañar porque se está rompiendo, se está generando un traumatismo, y esto es un problema porque se queda grabado esa sensación en el cuerpo. La clave para desarrollar flexibilidad es saber incidir sobre el sistema nervioso para no activarlo, y que los umbrales de dolor se hagan cada vez más grandes. Si los umbrales de dolor son más grandes, el sistema nervioso no manda la señal de alerta para contraerse de forma refleja, y ante más estiramiento van a sentir menos dolor, y esto se ve reflejado como abrir más o bajar más cuando están estirando. Si se busca evitar lo que son las contracciones reflejas, lo que sucede es que poco a poco el cuerpo se vuelve más tolerante al dolor, evitando la activación de los mecanismos de protección del cuerpo, y ante más estiramiento sientes menos dolor y te empiezas a acostumbrar a eso. Entiendan esto, que es súper importante. Cada persona tiene una intensidad de trabajo individual, y en ningún caso más intensidad es sinónimo de mayor mejora. No intenten jalar más de lo que esa persona no es capaz de soportar, porque de ahí que los lastimen muy fácilmente y afirmen todavía peor que eso los va a hacer que puedan mejorar su flexibilidad. Y es todo lo contrario. Respeten cuando una persona les dice que ya no pueden más, porque lo que hacen es mecanizar mediante estos sistemas de ruptura del cuerpo. Se van a quedar programados en la persona, y lo que menos van a poder hacer es alargar el tejido, porque siempre está acortado, porque ya se les quedó esa sensación programada en el cuerpo. La flexibilidad a veces cambia de un día para otro, incluso en periodos cortos como horas y minutos. A veces están muy flexibles y a veces se sienten muy rígidos, y esto tiene que ver con el estado mental de la persona, ya que esto hará que se refleje en lo que es la parte física, es decir, tu tejido vivo. De allí que los niños desarrollen más fácilmente la flexibilidad que un adulto, porque están menos tensos de forma general, y psicológicamente siempre van a estar más relajados, al menos que vivan en situaciones como de guerra o cosas así. De forma general siempre tienen menos tensión. Si ustedes pican con una aguja a un niño en la pierna, va a sentir dolor. Si esto lo hacen en un adulto, también va a sentir dolor.
Pero si a ambos les desactivan el sistema nervioso que se encarga de detectar esto que le están haciendo, ninguno de los dos va a sentir que los estamos lastimando. De la misma forma, si desactivamos el dolor al estirar, todo el mundo podría tener aperturas de contorsionistas o movimientos de contorsionistas fácilmente. De allí la cuestión sería que no se desgarre el tejido, pero como no sienten dolor porque se los desactivamos, eso realmente no nos importaría tanto. Lo que buscamos es abrir más o bajar más y ya. El tejido conectivo y muscular ya tienen sus propiedades bien definidas, así como si tú haces un acero tipo A, ya tiene sus propiedades bien definidas, el acero tipo Z ya tiene bien sus propiedades definidas, pues el tejido vivo ya tiene sus propiedades bien definidas. Lo único que aquí variará será lo que les dije a un inicio, la genética, la cantidad de colágeno o elastina que tengan, eso podrá facilitar o dificultar. Por eso las adaptaciones no se generan en tejido conectivo, y si se generaran o fueran relevantes son mínimas, ya están establecidas desde que nos estamos creando en la panza de nuestras mamás. Las adaptaciones se logran al saber incidir sobre el sistema nervioso, que no manden las señales de alerta para evitar contracciones reflejas de la musculatura para subir los umbrales de dolor. Eso lo pueden ver así, lo pueden asimilar de esa forma, y esto nos permite extender más sin sentir tantas molestias. Lo que nos frena principalmente a hacer estiramientos es el dolor. Hay más factores, pero el que nos frena definitivamente siempre va a ser el dolor, que te dio un calambre, que es muy intenso. Eso es la parte que hay que entender, el dolor. La estructura ósea también tiene relevancia, pero lo que definitivamente hace que mejoremos va a ser entender el sistema nervioso ante un estiramiento y cómo manipular o controlar ese dolor. Y ustedes se preguntarán, ¿qué estímulos utilizo? Pues para lograr esto, se deberá usar mecanismos que permitan desactivar o incidir en el sistema nervioso, como la activación de reflejos por medio de contracciones, y relajar en lo mayor posible, tanto física como mentalmente, a la persona con la que se va a trabajar, es decir, la que va a realizar estiramientos. Eso lo tengo en otros videos explicados porque es muchísima información. En resumen, la clave para, digamos, desarrollar flexibilidad, porque realmente lo que haces es modificar tus umbrales de dolor, y eso permite que abras más el cuerpo, que lo puedas mover a zonas donde no podías, porque donde antes había dolor, ahora ya no lo hay. Eso se logra evitando que la musculatura entre en un estado de protección, ya que eso hace que todo el tejido muscular esté contraído, impidiendo lo que es una extensibilidad máxima del tejido. Y esto a su vez se ve reflejado como un umbral de dolor más bajo, el cual ante estiramientos más suaves hay más dolor, y esto va a hacer que no puedas llegar a más. Esto se logra principalmente de dos formas: el estado mental, que va a tener que ver con todo lo que ya tengas programado, de todas las sensaciones que adquieres por vivir, o en el entrenamiento, lo que te dicen, lo que oyes. Eso va a hacer que tú te pongas en un estado de protección o de relajamiento. Y la otra, se pueden incidir sabiendo cómo funcionan los reflejos para incidir, para provocar relajación tú sobre lo que estás trabajando, y eso hace que el dolor desaparezca temporalmente y puedas llegar más y más lejos cada vez. Recuerden, la clave está en el sistema nervioso, y queda por completo descartado que las adaptaciones son a nivel de músculo, tendón y ligamento, ya que si esto fuera cierto, cada vez nuestras articulaciones estarían cada vez más separadas,
ya que el tejido no regresaría a su forma original. Y como se los expliqué, esto no funciona de esa forma. Les recomiendo que vean el canal de este chico, dice cosas bastante interesantes y espero no haberlos confundido, que toda esta información les haya aclarado dudas y quitado muchos mitos que se vienen arrastrando desde hace mucho. Estaré poniendo más videos de ya cómo se trabaja lo que es la parte de contracciones para que vean cómo se hace en la realidad y el efecto que tiene sin necesidad de ser tan agresivo. Realmente ni siquiera hay que tocar a la persona para que gane mayor movilidad. La cuestión es relajarlos, eso es lo que deben de hacer y eso se incide, ¿dónde? En el sistema nervioso. Espero que les sea de utilidad, nos vemos, adiós.